Vamos a decirle, amado papá, papi lindo que estás en los cielos, en el nombre todopoderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Este día, Señor, nos hemos reunido como parte de tu iglesia universal, papi lindo. Es una congregación, es tu iglesia local, Padre Santo. Hemos venido a adorarte, a bendecirte, papi lindo, y a oír también el consejo de tu palabra. Muchas gracias por todo. Sé tú en nuestra vida, Señor. Nos negamos a ser nosotros. Queremos que te oigan y te vean a ti a través de nosotros. Y muchas gracias, Señor, por todo lo que tú sigues haciendo en nuestra vida. Por tu provisión, Padre bendito. En medio de adversidades no nos ha hecho falta nada, papi lindo. Muchas gracias. Y perdónanos de corazón por todo lo que no hacemos bien, Señor. Y síguenos ayudando. Ya no queremos hacerlo mal, Padre bendito. No queremos. Queremos hacerlo en la dirección tuya, precioso Dios. Te amamos, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Ayúdanos a no entrar en tentación, Señor. Mas líbranos de todo mal. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, Padre bendito. Hoy bendecimos a tu iglesia, a tu pueblo Israel, a nuestra Guatemala, a todas las naciones de la tierra, Padre bendito. Y especialmente bendecimos a cada familia congregada en estos ministerios, el Libertador y Gran Cosecha. Estamos listos para recibir el mensaje de este día, hermanos, en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Entonces vamos hoy, con todas las fuerzas que hay en nuestro ser, vamos a decir: hoy estudiaré la palabra de Dios, y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Precioso papi lindo. Te amo, Señor. Te amo, te amo, te amo con todo mi corazón, precioso papá. Al igual que ustedes, en el curso de mi vida yo he podido observar muchas cosas. Ustedes han observado las que han podido observar. Yo me detengo y aprecio y observo algunas realmente, como por ejemplo que cuando los hijos crecen, y ello viene de que he sido hijo y también he tenido hijos, entonces me es fácil apreciar, observar el comentario que yo voy a hacerles. Y es que por muy distantes que los hijos estén de la verdad absoluta, por muy distantes que estén, siempre, precioso Dios, maravilloso Dios, y cuando hablamos de la verdad absoluta estamos hablando de la palabra. Esta es la única verdad absoluta que existe en el universo, no existe otra. Hay muchas verdades relativas, pero la verdad absoluta la tiene el Altísimo Dios Trino, el Papá, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta Biblia, que para la religión tradicional está en una versión Jerusalén, y para los protestantes en buena medida está en una versión Reina Valera. Precioso Padre bendito. Pero cuando se está alcanzando esa adolescencia y algún nivel mayor realmente en la edad que se alcanza en nuestros países a los 18 años, siempre se oyen, porque empieza como a entenderse, se oye en esos hijos que muchas de las cosas que se hicieron en nuestra familia, en nuestro hogar, a través de nuestros padres, no fueron las más apropiadas, las más indicadas para darnos formación. Y de eso tenemos que tener mucha conciencia. El hecho de que sean nuestros padres y que los amemos y los respetemos y debemos honrarlos a la eternidad, eso no quiere decir que todo lo que nos hayan enseñado ha sido bueno para nuestra formación. Debemos distinguir ahí y entender perfectamente, y de eso hablamos mucho. No fueron las más recomendables, precioso Padre Santo, y mucho menos para alcanzar lo que el ser humano desde joven, cuando ya alcanza esa mayoría de edad, o cuando ya supera, digamos, en estudios en nivel medio, ya está hablando de superación, está hablando de que quiere alcanzar el éxito en su vida. Pero resulta que lo que recibimos como hijos, o recibieron nuestros hijos de parte de nosotros los papás, pues no solo era lo adecuado para formarles, que formarles es algo más que prepararles.
Prepararles tiene un conocimiento técnico o científico, pero formarles tiene una connotación eminentemente humana. Es decir, que cómo nos vamos a comportar humanamente nosotros en esa interrelación que tenemos con el resto de nuestros semejantes, de nuestro prójimo. Pero por ahí nosotros decimos que no solo no nos dieron las cosas adecuadas en nuestra formación, sino que tampoco nos dieron aspectos muy apropiados para alcanzar al que nosotros llamamos éxito. Que la apreciación humana es algo que hace abundar materialmente las cosas. Ahí le llamamos éxito. Precioso Dios. Sin embargo, por muy distante que esté esa condición de hijos, pues siempre tienen ese entendimiento de que no hubo formación adecuada y que tampoco hubo algún elemento que verdaderamente se proyectara para que alcanzaran el éxito. Y es que el éxito definitivamente, nosotros, la iglesia, nosotros los hijos de Dios, ya entendemos que es cuando nosotros estamos emocionalmente y espiritualmente estables. Ese es el éxito. Todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso es que la bendita palabra de nuestro Dios habla de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Precioso Dios. Pero hay que buscarlo a Él primero, su bendita palabra, sus preceptos, sus normas, sus reglas, y a Él y su justicia, no la justicia de nosotros, para que todo eso realmente que va a ser agregado a nuestra vida, entonces nos dé emocional y espiritualmente esa estabilidad que necesitamos. Porque entonces alcanzamos a entender, a comprender que por mucho que abundemos materialmente, no alcanzamos esa estabilidad, porque necesitamos estar bien emocional y espiritualmente para alcanzar esa estabilidad que todo ser humano está buscando. De una forma muy pero muy parecida ha sucedido cuando nuestra calidad de ciudadanos somos invitados en países como los nuestros, en donde aunque hay una incipiente democracia, ya nuestra legislación contiene el que vayamos en unos cada 5 años, en otros cada 4 años, a una elección general y podamos con nuestro voto elegir a nuestras autoridades. Es decir, que el gobierno de nuestra casa, de nuestra familia, no sirvió suficientemente. Y muchas veces esos 4 o 5 años en las sociedades, en nuestros países, cuando elegimos y ha transcurrido un periodo considerable del periodo, si usted quiere redundante, que le corresponde a ese gobierno, nos damos cuenta que tampoco sirvió. Entonces elegimos mal. Y a eso tenemos que agregarles que hay algo en el que nosotros nos queremos autogobernar. Nos gobierna la familia, nos gobierna la sociedad a través de esas elecciones, y nosotros tenemos un autogobierno en el que nosotros hacemos lo que se nos viene en gana. Qué complicado, qué difícil. Por eso es que nuestro papi lindo quiere que vayamos a la palabra este día. Precioso Dios, porque hemos estado en un automático cautiverio, en una esclavitud negativa. Una esclavitud personal, porque queremos hacer lo que queremos. En nuestra familia, que porque no tienen la dirección de Dios, nos gobiernan equivocadamente. Y en las sociedades, en los países, pues terminamos eligiendo lo que no convenía al país o a la sociedad. Entonces, quiero que vayamos al Nuevo Testamento, en el nombre de Jesús, y vayamos al tercer libro del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de nuestro Señor, escrito por Lucas. Precioso Dios. Está Mateo, está Marcos y está Lucas. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, precioso Dios, versículo 32. Maravilloso papá. Vamos a leer. ¿Estamos? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.
se le antojó a nuestro Padre bueno, al amo y Señor del universo, darnos el reino, el gobierno. Precioso Dios. Y en el 11:23, ahí mismo en Lucas, un poco atrasito, en el nombre de Jesús, podemos leer: precioso Padre bendito, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Precioso Padre bendito. El que no tiene mi gobierno, dice, pues ya se puede imaginar, está en contra mío. Totalmente está hablando de lo que queremos platicar un poquitito, de que saliendo de un gobierno equivocado, nosotros debemos de salir de ese autogobierno en el que nosotros queremos vivir. Yo hago lo que yo hago porque yo quiero hacerlo, porque yo pienso que esto es lo que a mí me conviene. Lastimosamente, ojalá tuviésemos la verdad nosotros como para saber que lo que queremos hacer, eso es lo que corresponde hacer, porque eso es para nuestro bienestar y para nuestro éxito. Eso es para nuestra buena formación. Y resulta que ese autogobierno nos está llevando a un automático fracaso. Y cuando examinamos a nuestros padres, por una u otra razón, aunque los amamos, aunque debemos honrarlos, quiere decir verdaderamente respetarlos, tener una responsabilidad delante de ellos hasta el último día de su existencia, entonces nos damos cuenta que carecían de un sinnúmero de factores, de elementos, de algo que nosotros necesitábamos para que nos dieran en nuestra formación. No nos la dieron, y tampoco nos dijeron es por aquí para que tengan éxito, porque el éxito que ellos enfocaban en su vida tenía que ver con aspectos materiales, para que tengas dinero, para que compres tus bienes, para que tengas tus carros, para que no te falte nada. Y resulta que lo tiene todo y no tiene nada, porque lo que necesita es estabilidad emocional y espiritual en su vida. Y resulta que eso se va a alcanzar solo a través de ese gobierno verdadero que necesitamos en nuestra vida. Por eso es que necesitamos salir de un gobierno equivocado, en lo personal, en lo familiar y en lo social. Gobiernos equivocados. Precioso Padre bendito, te amo, Señor, con todo mi corazón. Y en el Evangelio de nuestro Señor, escrito por Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 4, versículo 17, una porción bastante conocida también: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, estaba diciendo: arrepentíos, porque el gobierno de Dios viene para ustedes, los que lo quieran. No el gobierno de ustedes, ni el gobierno de su familia, ni el gobierno de la sociedad. Viene el verdadero gobierno que quiere el mayor bienestar, quiere la verdadera felicidad de sus vidas. Y la carta a los de Roma, que le escribió el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en el capítulo 14, versículo 17. Padre Santo, te amo, papi lindo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Se da cuenta que no está relacionado con aspectos eminentemente materiales? Está diciendo la palabra. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El gobierno de Dios vendrá por añadidura a traer todas las cosas que materialmente necesitamos, pero fundamentalmente el gobierno de Dios quiere darnos el reino de los cielos, el reino de Jesucristo, el reino de Dios. Es lo mismo. Lo que quiere traernos es lo que el ser humano necesita para vivir bien. No son muchos billetes los que necesita el ser humano. No son muchos bienes materiales. Lo que necesita es alcanzar ese gozo verdadero, esa paz, esa justicia de Dios en nosotros. No la justicia del hombre, ni la justicia de la tierra. No son los gobiernos del hombre, ni los gobiernos de la tierra los que necesita. El ser humano necesita el gobierno celestial, el reino de los cielos. Precioso papá, ¿qué es eso del gobierno o reino? ¿Cómo está definido?
Es una autoridad realmente la que nos tiene que gobernar, que dirige y que controla, que administra nuestra vida. De lo contrario, nos estamos autoadministrando nosotros, creyendo que lo que estamos haciendo lo hacemos muy bien, porque somos pilas, somos muy, olvídese, muy sabio, muy inteligente, precioso Dios, muy hábiles, muy astutos, muy sagaces. Y cuando sentimos, estamos tropezando y con la misma piedra. Porque entonces nos vamos a dar cuenta que finalmente, y eso se los puedo decir yo con fiel testimonio después de ya algunas décadas de vida, de existencia en esta tierra y de haber pasado por diferentes cosas en las que uno llega a darse cuenta que la efectividad, que la eficacia, que lo verdadero no está aquí en la tierra. Sin embargo, nuestro papi lindo le ha placido, dice, darnos el reino. Se le antojó. Él tuvo misericordia y nos da su gobierno. Aquí está mi gobierno. Aquí está. Mi gobierno es mi Hijo Jesucristo, mi Espíritu Santo y mi palabra. Por favor, a ellos atiendan para que sus vidas respondan a ese anhelo de bienestar y de felicidad que ustedes andan buscando. Precioso Padre. Esa es una autoridad que dirige, que controla y que administra. Precioso Padre. Y que consiste, obviamente, en conducir una política. No estoy hablando de partidos políticos. Políticas son acciones que van encaminadas, que van dirigidas, que van orientadas a ejecutarse para alcanzar un objetivo, una meta, un propósito. Entonces, eso es lo que hace un gobierno. Una conducción política en términos generales, porque está ejerciendo poder. Es al que yo voy a reconocer como el que me manda, como el que me gobierna, como el que verdaderamente tiene poder sobre mi vida. Y por eso es que me quiero mandar yo solo, yo tengo un autopoder. No le doy, olvídese, oportunidad a nadie. Yo ya sé qué es lo que quiero. Y mientras yo no sé qué es lo que quiero, entonces me gobiernan mis padres, mi familia. Que en el mejor de los casos sería una familia que se ha formado o se ha fortalecido en el reino de los cielos. Ese es el mejor de los casos. Entonces ahí tendría bastante del reino de los cielos incorporado a mi vida. Y mucho menos un gobierno de la sociedad humana, de la tierra, en donde votamos y a los 2 años de tener el gobierno nos damos cuenta que no va por donde nosotros queremos que vaya, que satisfaga el bien común, que le ayude realmente a los necesitados, que resuelva los grandes problemas sociales que hay. Pero entonces, el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Jesucristo se ha acercado, se acercó a nuestra vida para que abandonemos, para que quitemos de nuestra vida el gobierno equivocado que hemos tenido. Ya quita tu gobierno en lo personal, quita tu gobierno familiar, ámalos, hónralos, respétalos, pero no obtuvimos lo mejor de ellos. Es que su imperfección no se los permite. Entonces, ahí está la familia, ahí está la sociedad. Ahí puede estar una institución, por cierto, una empresa. Precioso Padre. Incluso una congregación religiosa o espiritual, porque hay congregaciones espirituales y hay congregaciones religiosas. Está la iglesia local del Señor y está la iglesia universal. Precioso Dios. Ahí está el universo en general. ¿Cuál es el gobierno? ¿Cuál es el que queremos en nuestra vida? Porque dependiendo lo que nosotros estemos adoptando, es decir, incorporando a nuestra vida como autoridad que nos guía, esa va a ser realmente la efectiva o inefectiva acción o resultados que podamos obtener. Precioso Padre Santo. Es indudable, definitivamente, que entre gobernados y gobernantes, gobernados por la familia, gobernados por nosotros mismos, gobernados por la nación, el país, el Estado, la sociedad, o gobernados por Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su bendita palabra. Tú eliges qué gobierno quieres en tu vida.
Porque de eso va a ser el resultado que tú estés presentando. Y no me digas verdaderamente que tú estás siendo gobernado por Dios cuando vemos verdaderamente que los resultados en tu vida no son fructíferos. Y ya te digo que no tiene que ver con abundancia material, que esa la va a añadir a Él, o Él la va a añadir a nosotros, si ese es el plan y el propósito de Él. Pero Él lo que primero quiere añadir a nuestra vida es estabilidad, es felicidad, es emoción, es espíritu, en donde están nuestras propias manifestaciones de vida. Lo demás es pan para hoy y hambre para mañana. Hoy llenamos el vientre, pero mañana estamos hambrientos. Dice la palabra que cuando Él nos da a nosotros de comer y nos da de beber, ya no volvemos a tener sed ni volvemos a tener hambre. Precioso Padre Santo, bendito Dios. Entonces es indudable que entre gobernados y gobernantes existe, por un lado, intereses vitales. Intereses vitales que son intereses de vida. Intereses de vida. Yo tengo un interés de vida. Por eso yo tengo que saber quién es el que me gobierna. ¿Quién gobierna mi vida? El reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Jesucristo. El gobierno del Dios Altísimo es el que me gobierna a mí. Yo no necesito que me gobiernen los gobiernos de la tierra. Obviamente voy a terminar sometiéndome y voy a terminar respetándolos, porque Dios me manda. Cuando yo me someto al poder, al reino, al gobierno de Dios, yo voy a respetar los gobiernos que están acá en la tierra, pero no porque ellos me gobiernen. Hay un gobierno por encima de todos esos gobiernos. Precioso Dios. Son mis intereses. Yo tengo intereses vitales, intereses de vida. ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida? Eso se procuran y se defienden hasta con los dientes, dice uno. Como yo ya sé qué es lo que quiero para mi vida, entonces hasta con la cola, si fuera necesario. Precioso Padre bendito. Hasta con los dientes voy a defender lo que ya entendí que es o significa el reino de los cielos para mí. Maravilloso Papá, te amo Señor. Entonces yo los procuro todos los días, yendo a la palabra, buscándolo en espíritu y en verdad, obedeciéndolo, buscando oírlo. Yo lo procuro y lo defiendo. Y lo defiendo porque aquí no va a entrar otro tipo de intereses a mi vida, porque quieren ver cómo estropean el gobierno de Dios, el reino de los cielos en mi vida. Y por otro lado, los objetivos y las normas de conducta, que son inalterables. En un gobierno tiene la constitución política de la República de su nación. Ahí está la máxima expresión legal que existe en una sociedad organizada, una constitución política de la República. Y de ahí se derivan todas las demás leyes ordinarias que están rigiendo a esa humanidad, a esa sociedad. Son inalterables. Y Dios también tiene su ley, tiene sus normas, sus reglas, que son inalterables. Pero resulta que en la sociedad eminentemente humana, aun cuando decimos que son inalterables, tanto la constitución política de esa república como las leyes ordinarias, sí son inalterables. Las viola todo el mundo, pero la ley, la norma, la regla, las normas del reino de los cielos, del Altísimo Dios Trino, no las puede violar nadie, porque el que las viola sabrá efectivamente a qué se expuso. Esa es la diferencia de un autogobierno personal, de un gobierno familiar que no nos llevó a nada bueno en una buena cantidad de casos. Ya decíamos que el mejor de los casos es que la familia haya buscado de Dios y nos heredó lo mejor, pero regularmente no ha sido así en la humanidad. Si no, la humanidad fuera otra, y mucho menos la sociedad. Entonces necesitamos un verdadero gobierno en nuestra vida, algo real, algo objetivo, algo de bienestar, algo de eficacia en nuestra vida. Precioso Padre Santo. Entonces, en el arte de gobernar, porque es un gobierno el que tenemos que aceptar en nuestra vida, o tú te gobiernas solo. No, yo decido qué es lo que quiero. Tú decides qué es lo que quieres, porque estás siendo gobernado por el Altísimo, excelente, pero tú decides qué hacer, aunque sepas que hay un gobierno por encima de todo eso. Ya la cosa
se está comportando mal. Porque ya entendimos que tu propio gobierno no sirve, que el gobierno de la familia en buena parte de los casos, aunque los amamos y todo, tampoco sirve. Y lo que nosotros le dimos a nuestros hijos tampoco sirve si no va en la dirección del verdadero gobierno. Y el gobierno de la tierra, el gobierno de las sociedades republicanas, de los estados, de los países como los nuestros. Precioso Padre Santo. A los 2 años de haberlos electo, ya los queremos cambiar. Porque no solo están violando realmente esas normas que dijimos que eran inalterables, sino que no hacen realmente aquello que ellos mismos propusieron cuando se sometieron a la consulta de una votación general. Precioso Padre bendito. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Y es que todos estos gobiernos traen una ideología. Hay una ideología personal, ¿no? Si yo, empresario, quiero ser. Sí, correcto, qué buena la ideología que tenés, querés ser empresario, querés ser emprendedor. Correcto, entonces aprende lo que hay que aprender para ser un buen emprendedor. No es nada más de que te viene la idea y ya lo quieres ser. Es que yo quiero ser cristiano, es que yo soy un hijo de Dios. Bueno, pruébalo, porque por su fruto los conoceréis. Precioso Padre bendito. Yo soy un buen ciudadano, si ni siquiera votas, Padre bendito, pero eres un buen ciudadano. A mí que me importan los gobiernos, pero todos los días los criticas. Padre Santo, te amo, Señor. Entonces los gobiernos, en lo personal, en lo familiar, en lo social, tienen ideología, tienen doctrina, tienen por dónde es que te quieren llevar. Y el gobierno de Dios, el reino de los cielos, ese tiene su propia doctrina. Te quiere llevar para que tu bienestar sea verdadero, para que tu felicidad se manifieste de verdad en tu vida, que no sea solo un pensamiento, una idea. Es que si uno va a la congregación, pastor, uno está bien, ¿no? Si con venir a la congregación, ya te dijo él, que realmente no tengas por costumbre el no congregarte, eso va a ir mal. Pero peor va a ir si no vas a la palabra. Porque el que dice que ama a Dios, su palabra guarda, dice la palabra, entonces lo vas a obedecer. Te vas a sujetar y te vas a someter a su bendita palabra. Es que no hay nadie perfecto en la tierra, pastor. Esas son las palabras regularmente de los desobedientes, de los que caminan en sus fuerzas, en su propio gobierno. Están aplicando su propio poder. No reconocen el poder sobre todos los poderes que hay en la tierra, para poder ser establecidos en un nivel de satisfacción que es el que Dios quiere para nuestra vida y que nosotros demandamos o pedimos todos los días, pero que no lo alcanzamos porque hemos elegido o electo un gobierno equivocado. Salgámonos de los gobiernos equivocados en el nombre de Jesús. Padre bendito, te amo. Para ejercer un gobierno eminentemente terrenal, humano, precioso Padre, existen, para que tengamos un poquito de orientación doctrinal, existen, estoy hablando de gobierno terrenal humano, existen algunos tipos de gobierno. Por ejemplo, existen gobiernos autocráticos. Precioso Dios. Es el que está concentrando el poder en una sola figura. Muchas personas son autocráticas, olvídese, ellos no los gobierna nadie. Nadie es nadie, ellos son lo que son. Pero ni siquiera, a veces aún, teniendo a sus padres todavía con la responsabilidad de dirigir sus vidas, pero ni aún sus padres los dirigen. Ellos son autocráticos. Y también en el Estado, en las sociedades hay gobiernos autocráticos. Padre bendito. Hay monarquías. ¿Ha oído hablar de monarquías? Allá en Europa, en África, en Asia se dan las monarquías. En América no hay realmente monarquías, pero hay monarcas que van heredando de una familia. Ahí se suceden el poder, la autoridad, el gobierno. Padre bendito. Por eso es que son autocráticos. Pero también hay dictaduras. Esas sí se ven aquí en América. Hay dictaduras. En algunos países en Centroamérica hay un dictador. Allá en América del Sur hay como 2 o 3 dictadores. Precioso Dios.
Y hacia el Asia no, hacia precioso Dios, ahí cerca verdaderamente de los Estados Unidos de Norteamérica también hay otra dictadura. Precioso Padre bendito, para que usted se forme una idea de qué estamos hablando. Entonces hay gobiernos autocráticos. Por si tú eres autocrático, qué terrible, sinceramente. Por eso es que todavía Dios no llega a tu vida. Por eso es que tú no obtienes lo que estás buscando, porque quieres buscarlo, pero al modo tuyo, y es al modo de Dios. Pero hay también gobiernos de carácter democrático, como el que nosotros creemos que estamos haciendo en buena parte de nuestros países, en vías de desarrollo, donde los que gobiernan son muchos, entre comillas. A veces también dentro de la democracia hay oligarquías. Oligarquías es que es un pequeño grupo el que gobierna. Esas son las que más hay dentro de las democracias. Un pequeño grupo gobierna. No gobiernan todos, aparentemente, como decimos fuertemente, nos dan a tole con el dedo. Precioso Padre bendito. Porque es un grupo el que gobierna nada más. Ese gobierno democrático, entre comillas, está afectado por una minoría privilegiada. Precioso Dios. Es que hay que salir de esos gobiernos. Por eso es que hay que incorporar el verdadero gobierno, el verdadero poder, la verdadera autoridad a nuestra vida. Estoy hablando para la humanidad, para que la humanidad se rinda delante del Altísimo Dios Trino, y para que la iglesia finalmente deje de hacer lo suyo, que haga lo de Dios, que por algo ha sido llamada. Precioso Padre bendito, te amo, Señor, con todo mi corazón. Ahora, para ejercer un gobierno terrenal celestial, ese es el de la iglesia, no es terrenal humano. De esos hablamos de la autocracia y hablamos de la democracia, pero para un gobierno terrenal celestial, ese es el de la iglesia. Que estamos en la tierra, pero nuestra ciudadanía está en el gobierno, está en el reino de los cielos. Esta no es teoría, esta es verdad. O es verdad absoluta en tu vida o no lo es. Y no aspires verdaderamente a obtener resultados como los que tú estás buscando, porque no los vas a encontrar. No los vas a encontrar, definitivamente. Entonces, ese se llama un gobierno teocrático. Es que Dios ya dijo, aquí está. Dios ya dijo. Entonces, democráticos, autocráticos, democráticos y teocráticos, ¿cuál quieres escoger? Porque ya es tiempo que abandones el qué sé yo, el democrático, que no es tan democrático como parece. ¿Te das cuenta? Yo procuro, como líder del Señor, ser un tanto democrático. Pero me doy cuenta que cuando soy democrático, todo el mundo se sale del cajón. Sin embargo, yo les doy la oportunidad para ver si solitos se meten. Cuando se metan solitos es que me estoy dando cuenta que ya reconocieron el gobierno teocrático del Altísimo Dios. Pero cuando solo se les da la oportunidad para que se salgan y todo el mundo se sale, es porque todavía ahí no gobierna la autoridad del gobierno que necesitamos en nuestra vida, la iglesia. El teocrático, el terrenal, celestial o espiritual, precioso Dios. Ese es el que ejerce el reino de los cielos. Es el que ejerce el reino de Dios, el reino de Jesucristo. Es lo mismo, esos tres dicen lo mismo. Por si te encuentras en la escritura cuando la leas, cuando la escudriñes. Cuando habla del reino de Jesucristo, te está hablando del reino de Dios. Y cuando te habla del reino de Dios, te está hablando del reino de los cielos. Maravilloso Dios. Teológicamente, así nos revela nuestro papi lindo, que Él se manifiesta. Precioso Dios. Pero obviamente para hacerlo, así como en las familias hay normas, porque papá y mamá dicen, aquí, disculpa, puedes venir hasta las 10 de la noche, después de esa hora no puedes venir, tienes prohibido, no tienes llave para entrar, porque si no te damos mucha libertad, se va a convertir en libertinaje y en tus manos la libertad. Ese es en el caso de la familia. Y en el caso de uno, a mí no me manda nadie. Yo espero tener 18 años y hacer lo que yo quiero hacer. Y el Estado, a través de los gobiernos terrenales, te manda con su constitución política de la república o con las leyes ordinarias y según, entre comillas, te sujeta, te hace someterse. Mentira, se viola todo eso. Pero el reino de los cielos, el reino de Jesucristo, el reino de Dios, su gobierno también tiene normas.
Aquí están. 66 libros. Maravilloso Padre bendito. Te amo, Señor, con todo mi corazón. 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. 66 libros. Precioso Dios. Pero hay que ir a ellos. Hay que leerlos. Hay que escudriñarlos. Hay que aplicarlos en nuestra vida. Es que no es del que sabe la Biblia, es del que la aplica en su vida. Porque mucha gente conoce las leyes de la tierra, pero no las aplican. Y por eso algunos o andan huyendo o están en el botiquín, así decimos en nuestro medio. Están cautivos. Han tenido que ser encarcelados porque violan, porque no se someten, no se sujetan al gobierno de la tierra. Y menos nos sujetamos o nos sometemos al gobierno terrenal celestial, porque tú eres un terrenal igual que yo, pero pertenecemos al reino de los cielos, conciudadanos, dice la palabra, del reino de los cielos, la familia de Dios. Es para que atendamos su voz, su palabra. Precioso Padre bendito. Y Él se acerca a la humanidad. Nuestro Dios se quiere acercar a toda la humanidad. Algunos estudiosos de la teología estiman que de los 7.500 aproximadamente habitantes que habemos en la tierra en este momento, como 3.500 también aproximadamente somos, entre comillas, creyentes en Jesucristo. Nos llamamos cristianos de esta o de la otra, pero eso está por verse. Eso dependerá qué gobierno es el que gobierna tu vida. ¿Cuál es la autoridad? ¿Cuál es el poder que está sobre tu vida? Pase lo que pase, este es mi gobierno. Yo respeto lo que dice mi gobierno. Ha dictado estas y estas normas y yo las atiendo y las honro. Yo tengo responsabilidad dentro de ellas. Pero ni siquiera tú mismo te respetas. No te honras a sí mismo todavía. Porque sabiendo que hay algo que no debes hacer para consigo mismo, lo haces. Quiere decir que ni siquiera tú tienes un buen gobierno. Si fuera un gobierno autocrático, ni siquiera tú te puedes gobernar, porque al ratito vienes arrepentido. Es que no debía haber hecho esto. Pero ¿quién te gobierna a ti? No te gobierna nada, absolutamente nada. Precioso Padre Santo, te amo, Señor. Entonces nuestro Dios Altísimo, nuestro Dios Trino, busca a la humanidad para gobernarla. Pero quiere que le oigamos, quiere que le obedezcamos. No es solo para cuestiones religiosas. Voy a la congregación el día domingo, o tengo un privilegio en la congregación a la que pertenezco, cuando ni siquiera el privilegio podemos muchas veces desempeñar, porque no hemos reconocido cuál es el gobierno de Dios. El pastor podrá decir lo que él quiera, pero yo tengo mis propios intereses, tengo mis propios objetivos, yo tengo mi propio entendimiento. Estás mal. En el nombre de Jesús queremos ayudarte para que finalmente entiendas que ese gobierno que tú tienes que abandonarlo, tienes que salir de ahí. Tú fuiste llamado para alcanzar un mayor bienestar, para ser feliz aquí en la tierra y a la eternidad, para que enfrentando las mayores adversidades aquí en la tierra, tú estés firme en el reino de los cielos. Precioso Dios, porque Él prometió que te iba a hacer abundar en tu vida y en todo lo que Él añadiera a tu vida. Precioso Padre Santo. De tal manera, hermanos, que es bien fácil de deducir. Todavía no voy a concluir. Ahorita voy a deducir, voy a traer realmente si ustedes quieren, una intermedia conclusión. Voy a deducir que los gobiernos terrenales humanos, incluyendo el gobierno o reino de las tinieblas, del cual no hemos hablado porque yo no le voy a dar mayor participación, que el gobierno tuyo, el gobierno de tu familia, el gobierno del Estado, le agregas el gobierno a la oscuridad. Tremendo eso, terrible. Porque si no está ejerciendo autoridad el gobierno de los cielos y todos los demás gobiernos de la tierra tampoco ejercen ninguna autoridad sobre tu vida, entonces lo más seguro es que tú estás siendo dirigido y gobernado por el maligno, por el gobierno de las tinieblas, el gobierno de la oscuridad, que tú no lo alcanzas a ver por ningún lado porque es sutil, es sagaz,
Él se mete en tu vida y ni cuenta te das. Precioso Padre bendito, te amo, Señor. Y esos gobiernos, tanto los de la tierra como el reino de la oscuridad, que también es de la tierra, pero es espiritual, ese es esclavizante para lo malo. Para lo malo, definitivamente. Ese te va a llevar a lo que el reino de los cielos conoce como pecado. Ese te va a hacer que tú incurras en la maldad, en la iniquidad, en el pecado, en la desobediencia del reino, del gobierno de los cielos, que es el verdadero gobierno que debemos de tener en nuestra vida. Te va a llevar a la perdición, te va a arruinar, te va a destruir, precioso Dios. ¿Qué dice el Evangelio de nuestro Señor escrito por Lucas en el capítulo 11, versículo 20? Precioso papá, te amo, Cristo de la gloria, con todo mi corazón. El 11:20. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es el gobierno de Dios el que yo necesito. Precioso papá. Tú tienes capacidad, tienes autoridad para reprender, porque además de tu naturaleza humana, que es tu propio gobierno, y al reino de la oscuridad se está acercando a tu vida y ni cuenta te estás dando. Pero tienes capacidad para reprenderlo. Eso dice la palabra en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo escrito por Juan, y ustedes lo recuerdan en el capítulo 8, versículos 36 y 32, que si el Hijo nos liberta, es ahí donde este año nuestro papi lindo nos ha profetizado, nos ha trasladado a nuestros ministerios, que para nosotros es el año de la libertad. El que no sea libre verdaderamente, este año el Señor lo quiere hacer libre. Que los mentirosos dejen de mentir, que los fornicarios dejen de fornicar, que los adúlteros dejen de adulterar, que los que toman lo que no es de ellos, que dejen de hacerlo. Es para obtener la libertad. Capítulo 8, versículo 36. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El 32. Si el Hijo os liberta, somos libres, verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el 36. Padre bendito. Dice la palabra que al Altísimo Dios le plació, le pluvo, se le antojó. Eso quiere decir, en un buen chapín, se le antojó, maravilloso papá, darnos el reino de los cielos. Y lo leímos. A él se le antojó darnos su poder, darnos su gobierno. ¿Quieren mi gobierno? Mi gobierno es para bendecirlos. No es para maldecirlos, es para bendecirlos. Es para hacerlos avanzar en sus vidas. Padre Santo. Porque ya entendimos que el reino de los cielos, que el gobierno de Dios no es comida ni es bebida. Por si es que tú amaneces todos los días hambriento para llenar tu vientre, qué bueno, bendito Dios, si puedes llenarlo. Pero te cuento que va a haber mucho más satisfacción en tu vida cuando estés experimentando la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa que después de leer unas pocas lecciones, digo yo, algunos primeros temas del libro que nuestro papi lindo nos regaló, dicen, bueno, hay razón para que ustedes estén firmes. Es que ustedes han pasado por ala, qué barbaridad todo lo que han pasado. Eso han dicho en otras palabras, pero el Altísimo los ha mantenido firmes para que sean un fiel testimonio de Él aquí en la tierra y guíen a otros. Y si ustedes han podido, nosotros también podemos. Y es que cuando menos imaginamos vamos a empezar a pasar por ahí. Eso está más cerca de lo que imaginamos. ¿Quién es el que gobierna nuestra vida? Porque el gobierno de Él es gozo, es paz y es justicia. ¿Te gozas en medio de las adversidades? ¿Pero te gozas o estás lamentando o cuestionando a Dios? Porque eso no le agrada a Dios. Dice que dejemos de quejarnos. ¿Y alcanzas paz? ¿Estás viviendo en la justicia de Dios o criticas y murmuras de toda la gente? Nadie me quiere. Como la del gusanito. Precioso Dios, Padre Santo. Nos trajo la gracia y la verdad.
La gracia. Jesucristo de la gloria nos trajo la gracia y la verdad. La gracia, el perdón de Dios, la salvación, la verdadera libertad en nuestra vida. Eso dice el Evangelio de nuestro Señor escrito por Juan en el capítulo 1, versículo 17. Precioso Dios. Y además dice la palabra que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Poder. ¿Tú no quieres un gobierno, algo que dirija tu vida, en el cual tengas poder? Oíamos el testimonio muy breve y ligeramente de uno de nuestros hermanos hoy en la reunión de concilio, y decía: en medio de toda esta pandemia no tuvimos trabajo por la naturaleza, por la concepción de nuestro tipo de trabajo para alcanzar provisión de Dios, pero no nos faltó nada, dijo, en medio de sollozo y de lágrimas en su mejilla. Precioso Padre bendito, la gloria sea para ti, mi Rey precioso. Te amo, Señor. Eso dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 4, versículo 20. Es que no son palabras. El reino de los cielos, el gobierno de Dios en nuestra vida es poder. Es poder de Dios. Poder, 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 poder. Por eso cantamos. Poder, 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 poder. Él es mi Rey. Él es todo. Precioso Dios. Experiméntalo, vívelo, incorpóralo a tu vida. Yo te testifico de eso, que mi gobierno particular no me sirvió para nada, que el gobierno de mis padres los honro a la eternidad, los amo con todo mi corazón a la eternidad, pero que muchísimas de las cosas que me heredaron no sirven para nada. Y cada 5 años voy a votar para elegir las autoridades, el gobierno terrenal, y resulta que a los 2 años estoy arrepentido de haber votado por ellos también. Precioso Dios, entonces y mucho menos voy a tomar el poder, el reino, el gobierno de las tinieblas, el de la oscuridad. Ese es el que quieres, porque cuando el de Dios no está, como dijo, el que no es conmigo es contra mí. Eso leímos al principio, el que no es conmigo es contra mí. De manera que si tú no estás en el gobierno de Dios, tú estás en el gobierno contrario, del cual Dios este día te está diciendo: salte de esos gobiernos. Salte de esos gobiernos. Honra a tus padres, a la eternidad, honralos, pero si no tienen nada bueno que darte en la dirección de Dios, salte de ese gobierno. Tu propio gobierno no sirve para nada. El gobierno del Estado, de la sociedad en la que vives, respétalo, porque Dios lo ha permitido. Pero por sobre todo, ya es momento en que incorpores el verdadero gobierno a tu vida. Salte del gobierno equivocado. Porque nuestro papi lindo es el gran libertador, el gran proveedor, es el hacedor de la vida, el creador del universo, es el todo. ¿Quieres más? ¿Quieres más, precioso Dios? Yo sí quiero más. ¿Y saben qué quiero yo? Concluir en el nombre de Jesús. ¿Quieren que concluyamos en el nombre de Jesús? Si los gobiernos terrenales humanos, Padre precioso Dios, incluyendo el de la oscuridad, que es el de las tinieblas, es el de Satanás, no nos ofrecen absolutamente, que se entiende absolutamente nada bueno para nuestro bienestar, para nuestra superación, Padre bendito, y estabilidad integral en general, ¿por qué voy a permanecer en esos gobiernos yo? Esos gobiernos no me... pero ni fu ni fa, ni fu ni fa. Como ciudadano, yo debo de ir a votar cuando me toque que votar. Si no tengo la capacidad en la dirección de Dios de elegir, entonces yo voy a ir a votar, pero voy a votar de una manera en contra de todo esto y tranquilo, pero yo cumplí con la ley, lo que me manda. Lo que mis padres me están realmente a mí trasladando, si no va en la dirección de Dios, yo puedo amarlos con todo mi corazón, pero eso no quiere decir que yo atienda. Yo me tengo que salir de ese gobierno y el terrible gobierno de sí mismo, mi propio gobierno. Tú te estás gobernando solo. Sí, pues cuéntame, porque a la vuelta de la esquina, olvídate, vas a regresar pidiendo perdón, vas a regresar arrepentido, porque te vas a dar cuenta que tu verdad era la mentira más grande que cabía en ti. Precioso Dios, tan solo incorpora el verdadero gobierno en tu vida. Ya vimos que los gobiernos terrenales, incluyendo el de la oscuridad, el de las tinieblas, solo traerán condenación, desgracia, maldad, en pocas palabras, fracaso a tu vida. Entonces, por favor,
Por favor, esa es la recomendación pastoral este día. Salgámonos de los gobiernos equivocados e incorporemos a nuestra vida el único y verdadero gobierno, el gobierno de Dios, el gobierno de los cielos, el gobierno de Jesucristo a nuestra vida. Es en el nombre de Jesús, en el todopoderoso nombre de Jesús, que se los estamos pidiendo este día. La gloria sea para ti, papi lindo.